Bienvenidos, Hare Krishna. Espero que se encuentren bien. Y vamos a continuar entonces hoy estamos en jueves 16 de marzo. Y nos corresponde entonces continuar con la introducción de la Gita. Vamos a ir de una vez allá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. La última vez leímos acerca de los 5 temas centrales de la Gita. Prabhupada en el último parágrafo que leímos describía algunas características de la jiva y él terminaba diciendo de que la jiva es igual que Krishna en el sentido cualitativo, o sea, la sustancia de la cual está hecha la jiva, el alma. Esa sustancia es la misma sustancia de la que está hecho Dios. Eso es una información genial. Podemos decir que esa pequeña jiva es una pequeña unidad de espíritu, mientras que el Señor Supremo es el Espíritu Supremo, la fuente de todo. Entonces, es lo que Prabhupada decía al final, o lo que nosotros leímos en la última sesión. Y como por ser pequeña, esa jiva, esas almas diminutas, entonces tienen cierta capacidad de conciencia, de conocer, pero no es posible que ellas puedan llegar a la plena conciencia o a ser supremamente consciente. Únicamente puede ser supremamente consciente el Señor Supremo. Era el tema el último parágrafo en donde nosotros nos quedamos. A partir de ahí vamos a leer. Continúo leyendo entonces. La diferencia que hay entre la jiva y el Ishvara se explicará en el capítulo 13 de la Bhagavad Gita. El Señor es Kshetra Ña, o sea que está consciente, tal como lo está el ser viviente. Pero el ser viviente está consciente de su cuerpo en particular, mientras que el Señor está consciente de todos los cuerpos. Como Él vive en el corazón de todo ser viviente, está consciente de los movimientos psíquicos de cada jiva en particular. No debemos olvidar esto. También se explica que el Paramatma, la suprema personalidad de Dios, vive en el corazón de todos como Ishvara, como el controlador, y que le da indicaciones a la entidad viviente para que actúe como lo desee. La entidad viviente se olvida de lo que hay que hacer. Primero decide actuar de una cierta manera y luego se enreda en las acciones y reacciones de su propio karma. Después de abandonar un tipo de cuerpo, entra en otro tipo de cuerpo, tal como uno se pone y se quita la ropa. Mientras el alma transmigra de ese modo, sufre las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. Esas actividades pueden cambiarse cuando el ser viviente se halla bajo el control de la modalidad de la bondad, cuando está cuerdo y entiende qué clase de actividades debe adoptar. Si así lo hace, se puede entonces hacer que cambien todas las acciones y reacciones de sus vidas pasadas. En consecuencia, el karma no es eterno. Por lo tanto, dijimos que de los 5 factores nombrados así, Ishvara, Jiva, Prakriti, el tiempo y el karma, 4 son eternos, mientras que el karma no lo es. Paramos aquí brevemente. En filosofía tenemos, teniendo una perspectiva filosófica de la vida, alguien puede optar diferentes perspectivas, ¿no? Y una de ellas es el determinismo. Alguien podría
concluir, y hay personas que concluyen eso, de que el Señor Supremo, o el Señor Supremo o las leyes que existan, pero en fin de cuentas todo está escrito ya, todo está predeterminado. Ya no hay nada más que hacer porque nuestra vida está escrita, nuestro destino está escrito. Y esa idea es, en la perspectiva del Bhakti, justo lo que acabamos de leer, esa idea es una distorsión en la comprensión de la vida misma. Cómo lo presenta la Gita lo acabamos de leer, es que justamente para eso está la guía de la Bhagavad Gita, para que uno sea capaz de, como lo acabamos de leer, por un lado cambiar la forma en la que vive y por lo tanto redireccionar su vida y ser dueño de su propia vida, ser dueño en el sentido real y no en el sentido ilusorio en el que yo pienso que soy dueño porque yo escojo el color de camisa que quiero ponerme, yo escojo si salgo el sábado o salgo el domingo. No dueño en ese sentido de que aparentemente yo soy libre y escojo qué hacer con mi vida, en un sentido solamente externo, sino ser dueño de mí mismo y ser dueño de las propias pasiones, por ejemplo. Ser dueño de mí mismo para en aquellos momentos en los que tenga que tomar decisiones que no me agradan, pero que me benefician, yo pueda tomarlas. Y en aquellos momentos en donde tenga que rechazar cosas que me agradan, pero me dañan, yo también pueda rechazarlas. Y la Gita va a presentar eso, toda una guía para que uno aprenda a reconocer en el muy grandioso tema de las tres modalidades, los tres modos de la naturaleza. Uno entonces aprenderá a reconocer qué cosas, qué personas, qué actividades me benefician y cuáles no. Y mediante eso, por un lado, uno tiene la claridad para distinguir eso. Y por otro lado, mediante la práctica, mediante la ejecución de lo que recomienda la Gita, uno se pone a ejecutar los laboratorios de la ciencia espiritual, también uno entonces adquiere fuerza espiritual para saber tomar decisiones apropiadas, como acabamos de decir. Así que la Gita busca eso, que seamos dueños de nosotros mismos y que siendo dueños de nosotros mismos con completa inteligencia podamos ser capaces de invertir nuestros recursos en el bien máximo. Cada quien invierte sus recursos en lo que quiere o en lo que considera mejor, pero la Gita busca que invirtamos todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, todo lo que tengamos a mano en el máximo bien que existe. Y si yo no sé cuál es el máximo bien que existe, la Gita dice, no se preocupe, que yo también le voy a hablar de eso, cuál es el máximo bien. Sigamos leyendo entonces. El Supremo Ísvara, consciente, es semejante a la entidad viviente en esto, en lo siguiente. Tanto la conciencia del Señor como la de la entidad viviente son trascendentales. Somos semejantes en ese sentido a Dios. Sigo leyendo. La conciencia no la genera la asociación con la materia. Esa es una idea equivocada. En la Bhagavad Gita no se acepta la teoría de que la conciencia se desarrolla bajo ciertas circunstancias producto de la combinación material. La cobertura de las circunstancias materiales puede hacer que la conciencia se refleje de un modo desvirtuado, de la misma manera en que la luz se refleja a través de un vidrio teñido. Disculpen, de la misma manera en que la luz se refleja a través de un vidrio teñido puede que parezca ser de cierto color, pero a la conciencia del Señor no la afecta lo material. El Señor Krishna dice, Maya Dhyaksena Prakriti. Cuando Él desciende al universo material, su conciencia no es afectada por lo material. Si ello lo afectara, Él no sería apto para hablar de asuntos trascendentales, tal como lo hace en la Bhagavad Gita. Voy a detenerme aquí un momento
Prabhupada va a seguir con esta idea, pero voy a mencionar brevemente esto, porque creo que todos nos hemos percatado de esto, es muy probable, de que con el auge de la democratización en Internet, que cada quien es en un sentido libre de escoger a qué influencers seguir, y en un sentido también uno es libre de dar su opinión en Internet, y ya sea escribir un libro, o producir videos, o de cualquier manera, ¿no? Y sabemos que hay personas que hablan como si fueran expertos de algunos temas, pero resulta que aquellas recomendaciones que ellos mismos dan a sus seguidores, ellos no las siguen. Sabemos que eso existe, ¿no? En todos lados. Y siempre ha existido, eso no es un asunto solo de Internet, no es algo nuevo. Entonces, es natural que si alguien está hablando con propiedad sobre un tema, pero no sabe cómo aplicar aquello a su vida, pues por lo menos, o como mínimo, es una persona, vamos a decir así, una persona que desconoce lo que está pasando con su vida. Posiblemente hasta sea un engañador de manera así decidida, ¿no? Pero como dije, como mínimo es alguien que no ve con claridad lo que habla y lo que hace. Pero lo que acaba de decir Prabhupada, lo que acabamos de leer es que Krishna no es así. Krishna viene y habla con propiedad sobre el mundo trascendental, sobre la ciencia espiritual, porque él mismo en ningún momento deja su conciencia trascendental. Es completamente claro en su comprensión trascendental, su comprensión de las cosas espirituales. Porque si Dios, al momento de venir al mundo material, quedara seducido por las cosas materiales, entonces no sería Dios, porque Dios es el Señor Supremo. El concepto de Dios implica que Dios es todopoderoso. Entonces, el libro en sí, este libro que estamos leyendo, es tan autorizado por ello, porque el Señor Supremo, que nunca se confunde y que nunca pierde de vista la visión trascendental, es esa misma persona quien está describiendo la ciencia trascendental con completa autoridad. Seguimos leyendo. Uno no puede decir nada acerca del mundo trascendental si no está libre de la conciencia contaminada por lo material. Así que al Señor no lo contamina lo material, pero en los actuales momentos nuestra conciencia sí se halla contaminada por lo material. Me detengo aquí. Interesante cómo Prabhupada viene tejiendo todo este hilo y ahora está argumentando sobre un punto que mencionó más atrás, diciendo que la conciencia del alma pequeñita es diferente a la conciencia de Dios. Ya habló de la conciencia de Dios como todo el tiempo está clara, ahora va a describir la conciencia nuestra de un alma condicionada. Seguimos leyendo. En los actuales momentos, nuestra conciencia sí está contaminada por lo material. La Bhagavad Gita enseña que tenemos que purificar esa conciencia contaminada por lo material. Al encontrarnos en el estado de conciencia pura, nuestras acciones se acoplarán con la voluntad del Ísvara y eso nos hará felices. Muy simple, ¿no? No ha de creerse que tenemos que cesar todas las actividades, sino que nuestras actividades deben ser purificadas y una vez purificadas se denominan bhakti. Bhakti. Prestamos atención, este es el primer momento en el que Prabhupada introduce, pum, bhakti, el tema central de toda la Gita, y es el tema en torno al cual va a girar todo, bhakti. Aquí él lo introduce y aparte dio su definición. Claro, no es una definición única, Prabhupada aquí y allá va dando diferentes definiciones que amplían la comprensión de lo que es en sí el concepto de bhakti. Pero al menos aquí lo que acaba de decir él es lo siguiente. No ha de creerse que tenemos que cesar todas las actividades, sino que nuestras actividades deben ser purificadas y una vez purificadas se denominan bhakti. Si alguien nos pregunta, ¿qué es eso de Hare Krishna? Bueno, podemos decir que es la ciencia del bhakti. Entonces, ¿qué significa bhakti? Explíqueme, por favor. Ok, bhakti significa las actividades purificadas del alma.
Podemos describirlo así a una persona y eso sería una respuesta completamente alineada con lo que acabamos de leer, alineada con la definición que el fundador de esta escuela daba y presentó aquí en esta introducción. Bhakti es entonces actividades purificadas, las actividades purificadas acopladas con Dios. Obviamente el libro nos va a explicar y posiblemente aquí Prabhupada más adelante va a explicar cómo purificar las actividades. Sigamos leyendo. Las actividades en estado de bhakti parecen ser actividades ordinarias, pero no están contaminadas. Una persona ignorante puede que vea al devoto que está obrando o trabajando como un hombre ordinario, pero dicha persona de escaso acopio de conocimiento no sabe que las actividades del devoto o las actividades del Señor no las contamina la conciencia impura o la materia. Ellos, tanto el devoto como el Señor, son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza. Hemos de saber, sin embargo, que en este momento nuestra conciencia está contaminada. Prabhupada está intentando señalar el punto de que nosotros estamos contaminados, de que tenemos ciertos tintes que muy probablemente los va a desarrollar más abajo, pero cierra este parágrafo reiterando, nuestra conciencia sí está contaminada. Y el bhakti consiste en seguir actuando. A ver, nuestra conciencia está contaminada por todas las cosas que hacemos. Por esa razón existe una escuela de espiritualistas que la forma en la que ellos llevan su vida espiritual es dejar de hacer cosas, dejar de convivir con los demás y volverse simplemente renunciantes. Y ni siquiera hablan. Es una forma, algunas escuelas trascendentalistas siguen ese método. ¿Por qué? Porque todas las actividades que realizo, con esas actividades, aunque yo no quiera, estoy generando karma. Por lo tanto, si detengo las actividades, ya no genero más karma. Pero si bien es verdad, está esa línea, Prabhupada acaba de decir que el bhakti es diferente. El bhakti consiste en todas esas actividades que ya realizo, simplemente purificarlas. Y una vez purificadas, se acoplan con Dios y listo, eso nos hará felices. Es fácil, la ecuación es sencilla, ¿no? Luego vienen 900 páginas para guiarnos y cómo hacer eso. Es lo que, al menos en español, en la versión que yo tengo, son 900 páginas de la Gita. Y Prabhupada entonces termina diciendo, pero nuestra conciencia está contaminada por lo material. Como dije, tal vez él nos va a seguir desarrollando la idea y explicar en qué consiste esa contaminación material. Sigamos leyendo. Sí, definitivamente. Enseguida aquí, Prabhupada va, en este siguiente parágrafo, va a hablar de qué es la conciencia contaminada. Sigo leyendo. Cuando estamos contaminados por lo material, se nos llama condicionados. Perdón que me detenga aquí muy breve, pero también mantengamos en mente este concepto porque se va a repetir a lo largo de todo el libro. Las almas condicionadas. ¿Qué significa alma condicionada? Aquí acaba de dar la definición. Alma condicionada significa un alma o una persona que está contaminada por lo material. Ahora sí, sigo leyendo. Cuando estamos contaminados por lo material se nos llama condicionados. La conciencia falsa se exhibe bajo la impresión de que, abre comillas, yo soy un producto de la naturaleza material, cierra comillas. Eso se denomina ego falso. Aquel que está absorto en pensar en concepciones corporales no puede entender su situación. La Bhagavad Gita se presentó para liberarlo a uno de la concepción corporal de la vida, y Arjuna se puso en esa posición para recibir esa información de labios del Señor. Uno tiene que liberarse de la concepción corporal de la vida. Eso constituye la actividad preliminar del trascendentalista. Aquel que quiere ser libre, que quiere liberarse, debe primero que todo aprender que no es este cuerpo material. Mukti
o liberación significa estar libre de la conciencia material. También en el Srimad Bhagavatam se da una definición de liberación. Voy a mencionar aquí brevemente este Srimad Bhagavatam para quienes no estén familiarizados con este libro. Estamos leyendo de momento la Bhagavad Gita, que es el libro fundamental, o sea que va a presentar los fundamentos de la conciencia de Krishna, los fundamentos de la ciencia espiritual. Y este otro libro que fue citado aquí, el Srimad Bhagavatam, es un estudio de posgrado, en algunas ocasiones se le llama así, porque una vez asimilados los conceptos fundamentales de la Gita, el Bhagavatam viene a continuar, a dar continuidad al estudio, específicamente en la puesta en práctica de esa ciencia devocional. Y ese libro que ahora Prabhupada aquí está citando. Continúo leyendo. También en el Srimad Bhagavatam se da la definición de liberación. Muktir hiton yatarupam swarupena vyavastiti. Mukti significa liberarse de la conciencia contaminada de este mundo material y situarse en el estado de conciencia pura. Todas las instrucciones de la Bhagavad Gita tienen la finalidad de despertar esa conciencia pura. Y por consiguiente encontramos que en la última etapa de las instrucciones de la Gita, Krishna le pregunta a Arjuna si ya se encuentra en el estado de conciencia purificada. Conciencia purificada significa actuar de conformidad con las instrucciones del Señor. Esta es toda la esencia de la conciencia purificada. Como somos partes integrales del Señor, la conciencia ya está allí, pero en nuestro caso existe la propensión a ser afectados por las modalidades inferiores. Mas el Señor, siendo el Supremo, nunca se ve afectado. Esa es la diferencia entre el Señor Supremo y las pequeñas almas individuales. Sigue haciendo énfasis, el libro sigue haciendo énfasis en que somos diferentes a Dios en esto, que nosotros estamos propensos a caer en engaño, a caer en identificaciones falsas y temporales nuestras, pero Dios no. Y Prabhupada aquí presentó una definición de, ya que habló de conciencia contaminada, y conciencia contaminada es lo mismo que una persona condicionada o es lo mismo que una persona contaminada. Está condicionada por la contaminación material. Y describió entonces aquí qué es conciencia purificada. Y a fin de cuentas significa seguir las órdenes del Señor. Sí. Con la conciencia contaminada dañamos a otros, nos dañamos a nosotros mismos, nos hacemos daño pensando que nos hacemos el bien y perseguimos metas que en fin de cuentas no producen placer al alma. Y con la conciencia purificada somos capaces de empatizar apropiadamente, de expresar amistad y amor verdaderos con los demás. Somos capaces de actuar de tal manera que no me haga daño ni a mí mismo ni a otros. Y con esa conciencia purificada puedo aprender a darle, o aprendo ya, a perseguir aspiraciones que van a estar conectadas directamente con el alma. Y por lo tanto, el alma va a estar feliz. Es así. La ecuación es así. Sigamos leyendo. Prabhupada sigue diciendo, ¿qué es esa conciencia? Esa conciencia es, entre comillas, yo soy. ¿Y qué soy? Cuando la conciencia está contaminada, yo soy significa yo soy el Señor de todo lo que veo. Yo soy el disfrutador. El mundo gira porque cada ser vivo cree que es el Señor y creador del mundo material. La conciencia material tiene dos divisiones psíquicas. Aquí viene algo muy interesante. Una de ellas es que, entre comillas, yo soy el creador. Y la otra es que
entre comillas, yo soy el disfrutador. Pero en realidad, el Señor Supremo es tanto el creador como el disfrutador. Y la entidad viviente, siendo parte integral del Señor Supremo, no es ni el creador ni el disfrutador, sino un cooperador. Interesante. Un cooperador. Ella es lo creado y lo disfrutado, el alma. Por ejemplo, una parte de una máquina coopera con toda la máquina. Una parte del cuerpo coopera con todo el cuerpo. Las manos, las piernas, los ojos, etc. Son todos partes del cuerpo, pero no son realmente los disfrutadores. El estómago es el disfrutador. Las piernas transportan, las manos suministran comida, los dientes mastican y todas las partes del cuerpo se ocupan de satisfacer al estómago, porque este es el principal factor que nutre el funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, al estómago se le da todo. Uno nutre al árbol regándolo en su raíz y uno nutre el cuerpo alimentándolo al estómago. Pues para que el cuerpo se mantenga sano, las partes del cuerpo deben cooperar en alimentar al estómago. De igual manera, el Señor Supremo es el disfrutador y el creador, y nosotros, como seres vivientes subordinados que somos, tenemos la función de cooperar para satisfacerlo. Esa cooperación, de hecho, nos ayudará, tal como la comida que recibe el estómago ayuda a todas las demás partes del cuerpo. Si los dedos de la mano creen que ellos deben tomar la comida en vez de proporcionársela al estómago, se frustrarán. La figura central de la creación y del disfrute es el Señor Supremo, y las entidades vivientes son cooperadoras. Ellas disfrutan mediante la cooperación. La relación es también como la que hay entre el amo y el sirviente. Si el amo está plenamente satisfecho, entonces el sirviente también lo estará. Asimismo, se debe satisfacer al Señor Supremo, aunque la tendencia a volverse el creador y la tendencia a disfrutar del mundo material también se encuentran en las entidades vivientes, porque esas tendencias se hallan en el Señor Supremo, el cual creó el mundo cósmico manifestado. Es, fantástico, ¿no? Las analogías que Prabhupada aquí presenta. Si la mano piensa que no existe el estómago, es una mano, vamos a decir así, una conversación entre dos manos, una preguntándole a la otra, ¿tú crees que existe el estómago? En realidad, aunque una mano crea que no exista el estómago, pues tiene que, para ella estar satisfecha, el estómago del cuerpo al cual esa mano pertenece, el estómago debe estar nutrido, como acabamos de leer. Y la descripción es bastante clara. No somos dueños, sino que somos la propiedad de alguien ya. Ya somos propiedad de Dios. Y no somos disfrutadores, sino que somos disfrutados por Él. Y en la medida en la que yo soy capaz de actuar para el placer del Señor Supremo, entonces en esa medida yo disfruto también, así como las partes del cuerpo se nutren cuando nutren al estómago. Es bastante fácil, bastante sencillo de captar la idea, ¿no? Es muy simple con la ayuda de esta analogía. Entonces el Bhakti, como estamos viendo, propone que el alma en su conciencia purificada pueda estar plenamente satisfecha y busca sacarnos esta ciencia del Bhakti a través de purificar nuestras acciones, busca sacarnos de la conciencia contaminada que nos hace perseguir y perseguir aspiraciones que no van a tocar el alma, no la van a satisfacer, y nos hace defender ideales, nos hace defender grupos sociales, nos hace defender ideas que en fin de cuentas no llegan no llegan a alcanzar al alma. Como dijimos, el Bhakti busca sacarnos de esa conciencia contaminada y regalarnos y prestarnos, digamos, ideales para que los persigamos, ideales que van a satisfacer al alma. Nos da también las herramientas para cómo podemos saltar de conciencia contaminada a conciencia purificada, a conciencia liberada, y así ser felices. Que resulta que toda la humanidad, todos estamos buscando ser felices. Esta es la propuesta del Bhakti.
o esta es la propuesta del movimiento Hare Krishna, que actuemos en el plano del Bhakti, en el plano de las actividades purificadas. Obviamente, aquí no lo vamos a abordar hoy, pero en próximas sesiones se va a hablar cómo purificar esas actividades. Ya se dijo que cooperando con el Señor Supremo, ¿no? Y luego se va a hablar con mayor detalle cómo purificar esas actividades. Muy bien, aquí vamos a detenernos. Que tengan entonces bonita noche y nos vamos a ver el próximo martes. Hasta luego.